Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles esta tercera noche de conferencias y es un privilegio estar con ustedes para presentar la palabra del Señor. El día de ayer le pedí a Alma para que ella entonara un canto antes de iniciar el mensaje. Nuevamente esta noche vamos a escuchar un canto. Dejemos que el Señor nos dirija a través de ese canto y prepare nuestro corazón para recibir la palabra del Señor en esta noche. Anduve lejos del Señor hace un tiempo atrás. Trataba de encontrar amor en mi caminar. Muchas veces me perdí, me levanté y proseguí. No podía ver la señal que me guiaba hasta ti. El sueño que yo perdí me llevó hacia ti. Todo lo que sufrí fueron problemas que guiaron mi caminar hasta tu dulce amor. Esto sé que es verdad, que Dios guió mi caminar, me trajo hasta aquí. Y todo el tiempo que pasé, yo sin escuchar, quisiera regresarlo hoy y dártelo, Jesús, pues tu perdón es con amor, tú entiendes mi pensar, todo es parte de tu gran plan que se cumplirá. El sueño que yo perdí me llevó hacia ti. Todo lo que sufrí fueron problemas que guiaron mi caminar hasta tu dulce amor. Esto sé que es verdad, que Dios guió mi caminar, me trajo hasta aquí. Hasta aquí. Ha guiado mi caminar hasta tu dulce amor. Esto sé que es verdad, que Dios guió mi caminar, me trajo hasta aquí. Que Dios guió mi caminar, me trajo hasta aquí. Gracias, Alma. No cabe duda, queridos, que Dios guió nuestro caminar y Él nos trajo hasta aquí porque Él tiene un propósito para nuestra vida.
Voy a invitarles, por favor, a buscar en sus Biblias, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5. Es un gusto saludarte, querido amigo que nos escuchas desde casa por vía internet. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a disfrutar el consejo que Dios tiene para nosotros en esta noche. La palabra del Señor en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón ante su señor, en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado salvamento a Siria. Era valeroso en extremo, pero leproso. ¿No es cierto que cada uno de nosotros tiene ideales, sueños, planes? Muchos de los que están aquí, que son solteros, tienen planes de casarse. ¿Cuántos piensan casarse en el 2014? A ver, levante su mano. Para ir a sus bodas, ¿no es cierto? Y comer del rico pastel de bodas. Otros tienen planes, que ya son casados, procrear un bebé y tener el primer bebé o el segundo o el 10º de la familia. Hay otros que para el 2014 tienen planes de comprar un terreno y construir una casa. Y hay otros que tienen planes de irse a los Estados Unidos, llegar allá, sacudir los árboles para que caigan los dólares. ¿Saben que muchos mexicanos piensan que ir a Estados Unidos es ir a sacudir árboles? Porque hay muchos dolores. No dólares, sino dolores. ¿No es cierto? Y muchos de los que se van ya no regresan. Se olvidan de su esposa y de sus hijos. Otros ya no regresan porque mueren en el intento para llegar a los Estados Unidos. Cada uno de nosotros tiene planes. Pues quiero decirte que el Señor también tiene planes para cada uno de nosotros. Pero los planes que Dios tiene son mejores que los que nosotros tenemos. En este capítulo del libro de Segundo de Reyes, encontramos la vida de un hombre llamado Naamán. Naamán, antes de caer enfermo, él era un joven como tú, con sueños, con planes, con objetivos. Y él había puesto en su corazón un día encontrar a su compañera ideal. Encontrar a la persona con quien compartiría toda su vida. Con una persona con quien procrearía sus hijos y los vería crecer, correr, jugar, brincar. Acostarlos y darles un beso de buenas noches. Naamán también tenía en sus planes, al casarse, vivir su edad avanzada con su esposa y tomar un rico chocolate de leche. ¿Cómo le llaman acá la bebida? Leche de agua, leche chocolate, no sé cómo. Ándale, así. ¿No es cierto que a los ancianos se les antoja estar allí en casa con un vasito de chocolate y un pancito? No es que tenga hambre, pero yo me acuerdo de mi abuela y mi abuelo cuando llegábamos a visitarles. Ellos ya tenían 80 años de edad. Y en este periodo de diciembre en Cintalapa refresca un poco. Y me acuerdo que mi abuelo y mi abuela se sentaban y mi abuela hacía un pan muy rico. El pan de maíz le llamaba ella. Donde molía el maíz, lo hacía el pinole y de ahí amasaba el pan y salía un pan rico. Y con un chocolatito no se diga más. Me imagino a Naamán planear todo eso con su esposa.
La Santa Biblia dice que Naamán era un hombre importante, era el general de Siria. Era un hombre a quien el rey lo había nombrado general y era el que comandaba al ejército para poder vencer al enemigo. Incluso el versículo 1 dice que Dios utilizó a Naamán para poder liberar al pueblo y venciera y ganara la batalla. Y cuando él estaba sano, disfrutaba estar con su esposa y con su familia. Una característica que presenta la Biblia de este caballero dice que él era un hombre valeroso en extremo. No le tenía miedo a nada. No había enemigo que pudiera enfrentarse a él. Era un hombre que era respetado entre la sociedad. Era un hombre que donde quiera que él iba, la sociedad lo admiraba, lo saludaba con respeto. Era una persona que tenía un lugar importante en el reino de Siria. Era un hombre respetado. Pero el registro bíblico dice que de pronto este caballero enfermó. Me imagino de pronto a Naamán llegar a su casa y cuando él entra para echarse un baño y comienza a ver sus brazos, comienza a ver sus muslos, comienza a notar en su cuerpo ciertas manchitas blancas que estaban saliendo en todo su cuerpo. Eso le preocupó. Lo alarmó en gran manera que comenzó a entristecerse. Transcurrieron los días y él creía que pasaría eso pronto. Pero al contrario, conforme iban transcurriendo los días, las manchas en su cuerpo iban creciendo, iban en aumento. Y cada vez él veía que esas manchas crecían y se ponían cada vez blancas. Y de pronto se acerca delante de su bella esposa y le dice: amor, me siento mal. ¿Qué hace la esposa cuando el esposo le dice que se siente mal? ¿Será que se ríe y que le dice: qué bueno, cómo no te mueres? ¿Será que esto le dice la esposa? O de pronto la esposa se acerca donde está el esposo y le dice: sabes, amor, me siento un poco mal, siento unos dolorcitos extraños. Y el esposo le dice: qué bueno, porque ya voy a enviudar. ¿Será que eso dice el esposo enamorado o la esposa enamorada? No. Comúnmente, ¿qué pasa? Se entristece, se angustia, se preocupa y de pronto le dice: amor, te voy a llevar al doctor. Y la esposa a veces es tan considerada que le dice: no, mira, esto va a pasar, no te preocupes. Es que no hay suficiente recurso, vamos a esperar un poquito más y va a pasar. La esposa o las mujeres prácticamente son más valientes que los hombres. Los hombres somos muy cobardes. Yo admiro a las mujeres que qué bárbaro, cómo soportan y aguantan hasta lo último, y cuando ya no pueden más es entonces cuando dicen: ahora sí, llévame al doctor. Pero de pronto Naamán empezó a notar, se acercó a la esposa y le dice: mi amor, me siento mal. Y la esposa le dice: ¿y qué tienes? Fíjate que he encontrado unas manchas en mi cuerpo. Y en ese momento Naamán va jalando su túnica de su puño y le dice: mira, observa. Y cuando esta mujer observa eso, se asusta, se preocupa y le dice: ¿y qué será? Y Naamán le dice: es lepra. Tener lepra en aquel tiempo
era como ahora decir tengo SIDA. Era como decir tengo SIDA. Porque el cáncer todavía es curable si lo detectan a tiempo. Pero el SIDA, aunque lo detecten a tiempo, el SIDA es SIDA. Y te va a llevar al grado que tienes que morir, porque no hay cura a dicha enfermedad. Igual como la lepra en aquel tiempo. Ya me imagino a esta mujer en ese momento, ¿qué habrá pasado por su mente? ¿Qué habrá pasado por la mente de Naamán? El saber que tenía lepra. La ley decía, o los doctores de aquel tiempo decían, que toda persona que padeciera de lepra tendría que abandonar su casa. Tendría que dejar de ver a su esposa. Tendría que dejar de ver, jugar y acariciar a sus hijos. Tendría que dejar el puesto que tenía en la ciudad como capitán. Tendría que ser una persona abandonada, dejada de ser admirada por su familia y por la sociedad. Qué terrible, ¿no es cierto? Una enfermedad que llega al grado que te aíslan y tienes que morir solo. Esa era la situación que vivía este caballero, enfermo y enfermo de lepra. Me imagino a la esposa de Naamán sentada en una mecedora mientras él todavía iba a trabajar pensando qué iba a pasar con su hogar, qué iba a pasar con su esposo, qué iba a pasar con sus hijos, qué iba a pasar consigo misma. Lágrimas tras lágrimas, día tras día, noche tras noche, el ver a su esposo ahí acostado, pero que no lo tendría ya por mucho tiempo, porque cada día que pasaba, la enfermedad iba avanzando y avanzando. Pero ve lo que dice el versículo 2. Dice la palabra del Señor. De Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha que había sido traída como esclava y que ahora servía a la mujer de Naamán, estaba en casa, ahí trabajaba como sierva. Y cuando vio a la señora de Naamán que estaba triste, dice el registro bíblico que ella se acercó y le dijo: mi señora, si tan solo mi señor Naamán le rogase al profeta Eliseo para que él orase por él, él sanaría, él recuperaría su salud, él va a estar bien. Y entonces esta mujer, cuando escucha aquellas palabras, impresionó tanto la mente de ella, que una vez vio llegar a su esposo Naamán, ella lo llamó, se acercó él a ella y ella a él y le dice: ¿cómo le dice usted a su esposa o a su esposo? De cariño. No cuando esté enojado, ni enojada. De cariño. Cuando usted quiere decirle algo que va a traer alegría, que va a traer solución. Por ejemplo, yo a mi esposa le digo mi negrita.
Esa es la frase que yo le digo, mi negrita. Yo no sé cómo le digas, si chaparritos, y gorditos, y güeritos. Yo no sé cómo le digas, oh mi amor. Pero yo de pronto me imagino que esta mujer, cuando vio entrar a Naamán que venía cabizbajo, porque sabía que le quedaba poco tiempo, que tenía que tomar sus cosas e irse al lugar donde estaban los leprosos. De pronto le dice, mi amor, ¿sabes? Hay una buena noticia. Y entonces él levantó la cabeza y le dijo, a ver, dime, ¿cuál es la buena noticia? Fíjate que la muchacha que trabaja aquí en casa me dijo que allá en Samaria hay un hombre de Dios, un profeta de Dios, que se llama Eliseo, y que si tú vas a él y le pides que ore por ti, tú sanarás. Ve qué pasa, cómo se va transmitiendo. Dice un proverbio o una frase que la fe engendra fe, que la confianza engendra confianza. Ve lo que dice el versículo 3, versículo 4, perdón. Versículo 3, perdón. Ella dijo a su señora, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue al rey y le contó lo que había dicho la muchacha de Israel. Y el rey de Siria dijo a Naamán, ¿qué le dijo? Ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue llevando 10,000 talentos de plata, que equivalían a 340 kilogramos de plata. Llevó 6,000 piezas de oro, que equivale a 70 kilogramos de oro, y 10 mudas de los mejores vestidos. Cuando esta muchacha le dijo a la señora que vaya a Samaria para que el profeta ore por él, cuando Naamán escuchó eso, él creyó. Él supo que había una solución a su necesidad. Y inmediatamente él fue con el rey y le dijo, fíjese su majestad que en casa hay una muchacha. Y esa muchacha le dijo a mi esposa que si yo voy a Samaria y le ruego al profeta que está allí, yo sanaré. Y el rey, al ver la convicción, al ver la seguridad con las palabras que hablaba este hombre enfermo, Naamán, él dijo, ve. Quiero decirte que Siria era un país idolátrico. Era un país donde adoraban a muchos dioses. Sin embargo, cuando ellos escucharon que en Samaria había un profeta de Dios, ellos no dijeron, pero ¿cómo vas a ir allá? Si aquí tenemos muchos dioses, ¿por qué no oramos acá y vas a ver que vas a sanar? Ellos no dijeron eso. Ellos creyeron que en Samaria estaba el profeta, el enviado de Dios, y que Dios sanaría a ese hombre que estaba enfermo. Primer lección, tú necesitas creer que hay poder en Cristo Jesús. Y que solamente Cristo Jesús puede sanar nuestra enfermedad. Que solamente Jesús puede transformar nuestra vida de lo peor a lo mejor. Porque la fe engendra fe. Porque la confianza en Dios desarrolla confianza en aquel que escucha que en Dios, que en Cristo hay poder para ser transformado y ser cambiado. Y por eso el rey le dice a Naamán,
mira, ve, yo haré una carta y lo mandaré al rey de Israel, pero no vayas con las manos vacías, le dijo. Lleva contigo plata, 340 kilos de plata. Lleva contigo 70 kilos de oro y lleva 10 de los mejores vestidos para dárselo al profeta que te va a sanar. Dice el registro bíblico, querido amigo, que en ese momento Naamán llamó a sus siervos. En las carretas subió el oro, subió la plata y puso los vestidos. Y entonces él se encaminó. Si tú sigues leyendo ese capítulo, dice que de pronto la carta llegó al rey. Antes que Naamán llegase, llegó la carta y dice que el rey de Israel se preocupó y dijo, ¿cómo podré yo sanarlo si no soy Dios? Lo que tal pasa que el rey de Siria quiere provocarme para entrar en batalla conmigo y derrocarnos y destruirnos. El registro bíblico dice que cuando Eliseo escuchó que el rey se había rasgado sus vestidos por la impotencia que él tenía de enfrentar al rey de Asiria, dice que este hombre llamado Eliseo, el profeta de Dios, mandó a decirle al rey, mándeme a mí a Naamán, mándelo a mi casa. Y de pronto llegó un comunicado a Naamán. Y Naamán se dirigió a la casa del profeta Eliseo. Y de pronto bajó uno de los siervos y tocó la puerta de aquella casa humilde. Y entonces Eliseo sabía que era Naamán que había llegado. Y en ese momento el siervo Giezi recibe el mensaje de Eliseo y le dice, mira, ve y dile a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces en ese río y él sanará. ¿Sabe, querido amigo, que cuando Naamán escuchó los consejos o las recomendaciones que Eliseo estaba haciendo, dice la palabra de Dios en ese capítulo que él se enojó en gran manera contra Eliseo? Porque Naamán no era cualquiera en Siria. Naamán en Siria era un hombre importante. Era el capitán del ejército de Asiria. Era un hombre respetado. Era un hombre que cualquiera lo veneraba. Era un hombre que cualquiera lo respetaba. Era un hombre que en el momento que pedía lo atendían. Y ahora un hombre desconocido le dice, dile que vaya al río Jordán y que se sumerja allí 7 veces para que él sane. ¿Sabes por qué se enojó, dice la Biblia, Naamán? Porque en su mente él tenía otra cosa. En su mente él esperaba que saliera el profeta de su casa y en ese momento él orara delante de él y entonces él pensaba que sanaría en el momento. Quiero decirte, querido amigo, y querido amigo que nos escuchas por vía internet, la salvación no se compra. La salvación es gratuita. No debes de pagar nada para recibir perdones de pecado. El perdón de los pecados es gratuito porque fuimos comprados por precio, que fue la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que Eliseo se enojó tanto, que Naamán se enojó tanto, que le dijo a sus siervos, vámonos. Agarró la rienda de sus caballos, de su carruaje, y le dijo a sus siervos, demos vuelta y vámonos. ¿Acaso no hay mejores ríos en Siria? Esa fue la frase que este caballero dijo cuando escuchó que fuera al río a bañarse 7 veces. Ve lo que dice el versículo 11 y versículo 12.
del mismo capítulo 5 de Segundo de Reyes. Pero Naamán dice, se fue como enojado, diciendo, yo pensaba que saldrá y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará sus manos, tocará el lugar y la lepra sanará. Habana y a Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no quedaría también limpio? Se volvió y se iba como enojado, dice la Biblia. Porque Eliseo no había salido para atender su necesidad. Nosotros muchas veces somos como un niño. Dicen que en cierta ocasión un niño, su padre le regaló un carro. Y el niño tomó ese carro y comenzó a jugarlo. Le quitó las llantas, le quitó la defensa, comenzó a desarmar el carro. Y una vez que lo desarmó, trató de armarlo, pero no pudo hacerlo. Así que este niño fue y le dijo, papá, fíjate que se me descompuso mi carro, se desarmó mi carro y no puedo armarlo. Por favor, papito, ármame mi carro. Y en ese momento el papá comenzó a tomar las piezas y comenzó a ensamblarlo. Y cuando estaba empezando a ensamblar, de pronto el niño le dice, papá, pero así no va esa parte del carro, va de esta forma. Y el papá continuó y le dice, papá, así no va la llanta, va de esta forma. Y comenzó a decirle cómo debía arreglar el carro. Así somos muchas veces nosotros. Queremos enseñarle a Dios a nuestra manera a hacer las cosas. No dejamos que Él haga lo que Él sabe hacer. Ahí es donde entra la palabra confianza, seguridad y fe. Dejar que Dios haga como bien a Él le parezca. Por eso Jesús, cuando estaba con los discípulos, les dijo, cuando oréis, orad de la siguiente manera: Padre nuestro que está en los cielos. ¿Y qué más sigue diciendo? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué más sigue diciendo? Venga tu reino. ¿Y qué más? Y sea hecha ¿qué? Tu voluntad. Pero no es cierto que cuando nosotros oramos queremos que Dios conteste en nuestra oración como nosotros queremos. Queridos, ha llegado el tiempo de hablar con Dios, de orar con Dios y dejar que Dios obre de acuerdo a como Él crea que es bueno para nosotros. La voluntad de Dios era sanar a Naamán. Dios a través de Eliseo le dijo, ve al río Jordán y zambúllete, sumérgete 7 veces y tú sanarás. Y él se enojó porque Dios no había actuado, porque este hombre Eliseo no había hecho lo que él esperaba que hiciera. Y entonces encontramos en la Biblia que él iba enojado y de pronto los siervos le dijeron, mi señor. ¿Pero por qué te enojas tanto? Le dijeron ellos. ¿Acaso si el profeta te mandara a hacer cosas más grandes que esas, tú no lo harías? Y entonces este caballero de Naamán reacciona y dice, sí lo haría. Entonces, ¿por qué no haces algo insignificante que es solamente ir al río, sumergirte al río y tú sanarás? Hazlo, mi señor, hazlo y tú sanarás. ¿Quién había creído más en las palabras de Eliseo? ¿Naamán o sus siervos? Sus siervos. La fe, ¿qué dijimos que engendra? Fe. Y entonces Naamán se detiene y da vueltas con su carruaje y se va al río Jordán. ¿Sabes por qué Naamán no quería entrar al río Jordán? El río Jordán era grande.
Pero al entrar al río Jordán, el agua, el lodo, apestaba mucho. ¿Usted ha entrado a un río donde hay mucho fango? Yo recuerdo que en la ciudad de Minatitlán tuvimos un ciclo de conferencias como estas y varios hermanos decidieron bajar a la agua bautismal en la pila bautismal. Pero había una señorita con su mamá y cuando íbamos a llenar el voto, ella dice: pastor, yo me quiero bautizar, pero no en la pileta. Yo quiero bautizarme en el río, dice. En el río, hija, sí, en el río, pastor, porque ahí se van todos mis pecados. No quedan encerrados en la pileta, se los lleva el río. Digo, ¿estás segura que en el río? En la pileta, le digo, es lo mismo, solamente que es un bautismo simbólico. Dice, yo en el río, pastor. Está bien, le digo, espero no te vayas a arrepentir. No, pastor. Recuerdo que llegamos al río de Minatitlán. La maestra lo conoce, mi amigo lo conoce, Abdiel, y no sé quién más conozca ese río de Minatitlán, pero es donde desemboca todo el agua que baja de la ciudad. Ya se imaginan qué agua, ¿no es cierto? Y entonces recuerdo que llegamos a ese río, me puse mi bata, me puse mis chanclas, y comencé a entrar al río, y cuando di el primer paso para bajar al río, el lodo llegó a esta altura de la rodilla. Y cuando metí el otro sonaba. ¿Ya escucharon cómo suena el lodo cuando su pie entra y lo saca? Dijeran los niños, hasta chiclotea el lodo, ¿no es cierto? Hasta suena. Cuando llegué a esta altura del nivel del agua, el lodo estaba aquí y de acá a acá era agua. Y cuando la muchacha vio que yo iba entrando y que tenía que apoyarme de un palo que llevaba en la mano para avanzar, me quedó viendo como diciéndome, pastor, mejor allá en la pileta. Y yo le dije, diste tu palabra y tu palabra es ley. Yo te dije allá, pero tú quisiste acá. Así que, amiga, esta es tu oportunidad. Si tú quieres, bien puedes. Yo ya estaba en el agua y en el lodo. Naamán sabía que el río Jordán tenía ese problema. Naamán era un hombre fino, rico, bien vestido. Pero aparte tenía, ¿qué más dijimos? Llagas, lepra. Y tenía miedo a entrar a ese río porque él creía que si entraba y no sanaba, entonces se infectarían más sus heridas. Me imagino a Naamán entrar, bajar del carruaje, ponerse frente al río, alzar sus vestidos, porque no eran pantalones que usaban en ese entonces, eran tipos vestidos, batas, túnicas. Así como está aquí este hombre y Jesús, así era el vestido en aquel entonces. Me imagino a ese caballero alzar su túnica, dar el primer paso y comenzó a penetrar al agua. Pero mientras iba avanzando, el lodo iba también subiendo entre sus piernas. Cuando él llega a la altura del agua necesaria, los siervos estaban al pendiente observando qué pasaba con Naamán. Y entonces uno de ellos, me imagino, que levantó y le dijo, mi señor, el primero. Y se sumerge. El otro, mi señor, el segundo. Y se sumerge. Señor, el tercero. Y cada vez que él se sumergía, cada vez que él revisaba a ver si ya había sanado, sin embargo, la lepra ahí estaba. Cuando llega el séptimo y de pronto se sumerge, dice la Biblia, y él observa su brazo, dice la palabra del Señor que en ese momento él vio que la lepra había desaparecido
y que su piel ahora era rosada como de un niño recién nacido. Yo te pregunto, querido amigo, ¿qué es lo que sanó a Naamán? ¿El agua? No, el agua no tenía ningún poder. Lo que sanó a Naamán fue el hecho de haber obedecido y creído que la voz de Dios tenía poder para sanarlo. Hoy tú y yo también tenemos una lepra que nos lleva directamente a la muerte. Y esa muerte es por causa del pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que muerte. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser lavados. Pero el único que puede lavarnos de la lepra del pecado es Cristo Jesús a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué tengo que hacer para ser limpiado entonces? Creer que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica y nos transforma en una nueva criatura. Creer. Por eso la palabra dice, el que creyere, en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ayúdame a buscar, por favor, Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Este es el símbolo de lo que ocurrió con Naamán. Esto es el paso necesario para ser limpiados de la lepra del pecado. Dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos? Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Queridos amigos, este caballero llamado Naamán necesitaba entrar al río Jordán y ser lavado con esas aguas para que la enfermedad de la lepra que él tenía pudiese sanar. Para que tú y yo también podamos ser limpios de la lepra del pecado, necesitamos también ser bautizados, sumergidos en el agua del bautismo, para que podamos ser limpiados, restaurados, transformados, y entonces se haga una realidad lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Veamos qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No crees que ha llegado el tiempo de ser lavados, de ser purificados, de ser lavados con la sangre de Jesucristo? Yo no sé cuántas cosas
oscuras tengas en tu vida. Yo no sé cuántas cosas malas hayas hecho en el pasado. Tampoco sé cómo sientas tu conciencia de cargado de culpabilidad por tantas cosas equivocadas que hemos hecho. Lo que sí sé es que ha llegado el tiempo de obedecer la palabra de Dios. Naamán, lo que le sanó de su enfermedad es que él obedeció a Eliseo y fue al río y se sumergió y él fue restaurado, él fue sanado. Pero quiero que veas dos cosas más que hace este caballero para ir terminando. Volvemos nuevamente a Segundo de Reyes, capítulo 5. ¿Qué pasa cuando Naamán es sanado? Ve lo que pasa. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Naamán volvió al varón de Dios con toda su comitiva. Se paró ante él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero Eliseo dijo: vive el Señor a quien sirvo, que no lo tomaré. Y aunque Naamán insistió, no aceptó. Entonces Naamán dijo: si no quieres, te ruego que se dé a tu siervo la carga de un par de mulas de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino ¿a quién? Sino al Señor. ¿Te das cuenta qué hace Dios en el corazón de una persona? Este hombre Naamán había crecido en Siria. Sus padres le habían enseñado tradiciones. Sus padres le habían enseñado a adorar a los dioses de los asirios. Cada ocasión ofrecían sacrificio a cada dios que ellos tenían. Pero cuando Naamán es sanado, cuando Naamán es restaurado, cuando Naamán reconoce que solamente en Dios había, solamente en Israel había Dios, es entonces cuando Naamán hace un compromiso, no tanto con Eliseo, sino con Dios. Y es entonces cuando Naamán le dice: hoy, te declaro lo siguiente, dijo él. Desde hoy no sacrificaré nada, ni ofrendaré nada a los dioses, porque solamente al que honraré y glorificaré es al Dios de Israel, el que me sanó y el que me transformó. Querido amigo, querida amiga, ha llegado el tiempo de darle el lugar que le corresponde a Dios. Ha llegado el tiempo de darle la oportunidad para que Él restaure nuestra vida. Y quiero decirte que cada vez que tú confiesas tus pecados, así como vemos esta imagen, de la misma manera Jesús te acepta, no importando cuán negro o negra haya sido tu vida. Por eso Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios ofrece una hermosa transacción de cambiar nuestra vida de lo peor a lo mejor. Y en esta noche quiero preguntar: ¿cuántos quisieran decirle: Señor,
yo también quiero ser como Naamán. Hay problemas, situaciones difíciles en mi vida. Sin embargo, en esta noche quiero abrirte mi corazón. Quiero confesarte mis pecados y quiero que me limpies de la lepra del pecado. Que ahora al regresar a casa yo pueda ir en paz, porque tú me has dado el perdón de tus pecados, de mis pecados. Y reconozco que la sangre de Cristo me libera y me limpia y me transforma y me hace una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera decirle: Señor, yo también quiero entregarte mi vida? Yo también quiero bajar a las aguas bautismales para que mis pecados sean perdonados y sea una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera tomar la determinación de entregarle su vida? Como Naamán olvidó y dejó todo lo que hacía por gratitud, porque el Señor había cambiado y transformado su vida. ¿Habrá alguien esta noche? Si hay alguien, yo le invito a que venga conmigo acá. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente que quiera jugarse la vida con el Señor y decirle: Señor, yo también quiero experimentar esa paz? Yo también quiero recibir el perdón de mis pecados. Yo también quiero bajar al agua bautismal para que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien? Si hay alguien, yo le invito a que venga. No tenga miedo. No se resista. Deje de luchar solo. No tiene nada que perder con Cristo. Todo lo tiene por ganar. Solamente necesita tomar una decisión. Mientras Alma canta en esta noche, si tú quieres tomar la determinación de entregarle tu vida al Señor, si decides entregarle tu corazón al Señor, hazlo. Y ven acá conmigo. Yo quiero orar en esta noche especialmente por ti, por el perdón de tus pecados y por la decisión de entregarle tu vida al Señor. Escuchemos esta alabanza y mientras ella canta, ven, juégate la vida con Cristo Jesús. Es la mejor decisión de tu vida. ¿Quién es el primero en venir? Venga, no tenga temor. Ponga su vida en las manos del Señor. Deje que Él transforme lo que usted no puede transformar. Deje que Él cambie lo que usted no puede cambiar. Día tras día en el mundo al andar, busco el camino de felicidad y me pregunto qué puedo hacer para hoy conocer al Señor. Quiero hoy conocer al Señor. Por el pecado y el mal que hay en mí, mi alma no tiene descanso aquí. Anhelo tener paz en mi corazón. Oh Señor, dime qué puedo hacer. Quiero hoy conocer al Señor. De rodillas te busco en mi oración y te abro la puerta de mi corazón. Escucho tu voz diciéndome así: el camino a la vida eterna es Jesús. Ven a la fuente,
por su gracia vida tendrás. Solo Jesús puede darle a tu vida gozo y paz. Pruebas y luchas enfrento yo aquí, a veces sintiéndome desfallecer, mas tú has prometido a mi lado estar. Sé muy bien que tú me sostendrás, sé muy bien que a mi lado estarás. De rodillas te busco en mi oración y te abro la puerta de mi corazón. Escucho tu voz diciéndome así: el camino a la vida eterna es Jesús. Ven a la fuente de vida y luz. Cristo Jesús puede darle descanso a tu corazón. Hoy por su gracia vida tendrás. Solo Jesús puede darle a tu vida gozo y paz. ¿Quién quiere ser el primero de venir a Jesús y entregarle su corazón en esta noche? ¿Habrá alguien que quiera tomar la determinación de jugarse la vida con el Señor? ¿Quién es el primero? ¿Quisieras venir? Ven, no te quedes ahí en tu lugar. Toma decisiones. La vida es de decisiones. La Biblia dice incluso en el libro de Proverbios 23-26, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera entregarle al Señor su corazón? ¿Alguna dama? ¿Algún caballero? ¿Algún joven? ¿Alguna señorita? Ha llegado el tiempo de decidir. No tengas temor. Juégate la vida con Jesús. No tienes nada que perder. Tienes todo para ganar con Cristo. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera tomar esa decisión? Hago la siguiente invitación. ¿A cuánto les gustaría que oráramos por el perdón de nuestros pecados en esta noche? ¿Quisieras ponerte de pie allí en tu lugar? Ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle que así como el Señor limpió la vida de Naamán, bueno, que también limpie nuestra vida y nuestro corazón y nos dé el valor de hacer un compromiso con Dios. Pero te digo algo, la realidad, como seres humanos somos buenos para pedir. Y te has puesto de pie porque te dije que vamos a orar para pedir el perdón de tus pecados. Pero qué difícil para el ser humano es dar. Somos buenos para pedir, pero no somos buenos para dar. ¿No es cierto? ¿Que esa es la realidad? Pues esta noche le vamos a pedir al Señor el perdón de nuestros pecados. Y vamos a pedirle también que nos dé el valor para tomar la determinación de entregarle al Señor nuestro corazón. Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Querido Padre, muchas gracias te damos, porque a través de tu palabra encontramos cómo tú transformas vidas, cómo tú cambias vidas, cómo tú nos llamas y nos muestras que solamente en Cristo Jesús hay poder para el perdón de nuestros pecados. Esta noche te pedimos, Señor, tú nos perdones cualquier pecado oculto que tengamos. Te pedimos, Señor, que nos des el valor para poder tomar la decisión de entregarte la vida a ti, quien dio todo en la cruz del Calvario. Y que al regresar a casa en esta noche, Señor, al acostarnos y descansar, podamos platicar contigo.
y podamos tomar la resolución del día de mañana, tomar la decisión de jugarnos la vida contigo, entregándote nuestro corazón, nuestro ser y nuestra vida. Si hubiera alguna necesidad aquí que alguien tenga, súplela de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a buscarte y encontrarnos contigo. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén.